a lo mejor en una lectura no lo hacemos, ¿no? Me encanta cuando esa tabla de contabilidad que tenía este hombre tan habilidoso para los números, dice, la tomé sin querer, la voy a devolver. Y Jesús dice, no, puede llegar a serte útil. Y digo, cuando Jesús nos llama, ya está contemplando esas cosas que a lo mejor has hecho toda la vida y hoy pueden ser útiles para su reino, para servir a su iglesia, para bendecir a su pueblo. No todo lo que traemos en el bagaje es desechable. Hay muchas cosas que tenemos que abandonar, hay muchas cosas que tenemos que dejar, hay malos hábitos, malas costumbres, hay tal vez algunas cosas que podremos arrepentirnos toda la vida. Pero hay muchas otras cosas que fueron usadas en fines egoístas o personales que hoy pueden estar al servicio del Señor. Y me gustaba rescatar esto. Pero en este campamento que justamente a raíz tal vez inspirados en esta serie de Chosen, los elegidos, bueno, nos pareció mejor llamarle llamados, ¿no? Y lo fuimos puliendo al tema, íbamos hablando con Lean, íbamos compartiendo mensajes, audios y llamados. Y decidimos frenarlos ahí, porque vamos a ver llamados a qué, distintos llamados. Y en esta noche quiero invitarte a que pensemos que somos llamados a seguirle. Ante todas las cosas, Jesús te llama a seguirle. Jesús no te llama a una religión, sé que lo has escuchado muchísimas veces, pero muchas veces mecánicamente por ahí nos enroscamos más con la religión que con aquel que hemos decidido seguir. Muchas veces nosotros no han comprendido posiblemente, aún naciendo en el ámbito de una familia cristiana, que Jesús, al igual que Mateo, se para, te mira a los ojos personalmente y te quiere decir, sígueme. Que Jesús llama a todos, pero personalmente lo hace con cada uno de nosotros, porque Él quiere tener una relación individual y personal. Esto no se trata de herencia, esto no se trata de masa. Y al igual que Mateo no podía comprender, seguramente, llevando una vida tan desordenada y desprolija en aspectos importantes para el pueblo de Israel, bueno, que Jesús se haya parado ese día seguramente y le haya dicho, Mateo, sígueme. Yo quisiera que en esta noche, cuando termine la reunión, todos seamos capaces, si no de recordar el día que Jesús nos llamó, al menos sentir la voz de Dios hablando en nuestro corazón y entendiendo que Dios sigue llamándonos y Él llama a que lo sigamos. Mira, quiero invitarte antes que... podríamos dar... Bueno, la presentación de Blanquita, llamados, campa familiar, Villa La Costura, Marcos 3:14. Y te invito a que abramos la palabra de Dios allí en este texto lema, que seguramente ya lo habrás leído cuando fuiste invitado al campamento. Marcos 3:14, vamos a leer desde el 13, dice, después subió al monte, Marcos 3:13, y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Vamos a trabajar en estos textos estos días, ¿no? Pero ante todas las cosas, el Señor nos hizo un llamado. Marcos 3:14 dice que estableció 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Pero el 13 dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y el Señor tiene un llamado para tu vida y tiene un llamado para la mía. Y ante todas las cosas entrar a una relación personal y particular con Él. Te invito a que me acompañes en una oración y seguimos con esta prédica. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos muchas gracias porque tú has preparado todo esto, Señor, para que hoy lo podamos disfrutar. Señor, tú pensaste en cada uno de nosotros. Confiamos en eso y vinimos, Señor, ante todas las cosas, a buscarte a ti y a estar en comunión contigo. Señor, te pido que nos hables por medio de tu palabra en esta noche. Señor, a aquellos que pudiéramos estar cansados, Señor, renovar nuestras fuerzas. A aquellos que pudiéramos estar distraídos, Padre, que puedas poner nuestro corazón y nuestra atención, Señor, a tu voz, hablando en nuestro corazón.
Señor, yo te pido que me ayudes simplemente a no ser un estorbo y, Señor, poder realmente, simplemente un instrumento a través del cual tú quieras hoy hablar a nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y así como el Señor llamó a Mateo, todos sabemos que llamó a otros. Y te invito a que vayamos rápido a Mateo, el libro que escribe este publicano que llama Jesús. Y en el capítulo 4 del libro de Mateo empieza el ministerio público del Señor. Después de ser tentado por Satanás en el desierto, empieza su ministerio público. Y dice Mateo 4:17, desde entonces, Mateo 4:17, estoy leyendo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y así empieza esta relación de Jesús con aquellos primeros discípulos que siguieron a Jesús. Y ante todas las cosas, Jesús vino a llamar a personas para que le sigan. ¿Sabes qué? Está pasando algo raro para un judío en ese tiempo. Generalmente, como acostumbraba el pueblo de Israel, realmente había rabinos, había maestros de la ley, había que tenían sus escuelas. Entonces, aquellas personas que querían formarse bajo la tutela de un rabino lo buscaban. Por ejemplo, todos conocemos la historia del apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, que fue criado a los pies de Gamaliel, dice. Entonces, Pablo estuvo en la escuela de Gamaliel y él fue el rabino que formó al apóstol Pablo. En ese entonces, Saulo de Tarso. Bueno, por aquel entonces así era la historia. Había rabinos que la gente iba y pedía permiso para andarse con ellos. Pero acá está pasando algo distinto. Estos discípulos que empiezan a ser llamados, es el maestro, es el rabino que va y los escoge. No estaban acostumbrados. Ellos tenían que casi como que suplicar que un rabino les permitiera estar. Pero acá se encuentran con alguien que empieza a tomar notoriedad por sus predicaciones. Las multitudes empezaban a seguirlo, porque dice la Biblia en otro pasaje que hablaba como quien tenía autoridad y no como los escribas y los fariseos. Y este rabino empieza a acercarse a las personas y empieza a llamarlos personalmente y dice: Mateo, sígueme. Mateo, sígueme. Y vemos que lo hace con Pedro, con Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, hasta donde hemos leído, y el resto de los discípulos. Y esta es nuestra historia, hermanos. Hemos sido llamados por Jesús con el propósito de que le sigamos, que sigamos sus pisadas. En ese primer tiempo, muchos no estaban seguros si realmente Jesús decía quién decía ser. Me gusta cómo la serie de Chosen lo pone a Pedro al principio reticente. Andrés, que era discípulo de Juan el Bautista, ahí nomás ni bien ve a Jesús y sabiendo por Juan de que Juan estaba preparando la llegada del Mesías, dice: Pedro, hemos encontrado de aquel de cual han escrito los profetas. Y Pedro lo muestran como, no sabemos, esto no es escritural, pero lo muestran a un Pedro como diciendo: sí, no sé, yo estoy metido en otra cosa ahora, ya veremos. Pero de cierto que fue así. Juan 1:46 menciona que Natanael, uno de los 12, cuando Felipe dice: Natanael, ha venido el Mesías, lo hemos encontrado. Viene de Nazaret. Y Natanael, ¿qué le dice? Esa frase famosa: de Nazaret puede salir algo bueno. Dice: no creo, dice Natanael. Claro, se encuentra con Jesús y Jesús le dice: ahí un verdadero israelita, varón prudente. ¿Y de dónde me conoces? Y cuando estaba sentado debajo del higuero. Y Natanael dice: ¿cómo hizo? O sea, ¿cómo hizo para saber que yo estuve sentado debajo de la higuera? Y Natanael entiende que está frente al Mesías. El mismo Juan el Bautista en un momento manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús: pregúntenle a Jesús si verdaderamente es Él el que esperamos o tendremos que esperar a otro más. Algunos tenían dudas y yo me pregunto en esta noche si alguno entre nosotros
¿alguna vez no dudó de Jesús? ¿Verdaderamente es el Hijo de Dios? ¿Será que resucitó de los muertos? Este Jesús que papá y mamá me llevaron a escuchar desde niño a la iglesia, ¿podrá salvarme? ¿Es el dador de la vida? ¿Es Dios hecho hombre? Y si alguna vez dudaste o alguna vez te preguntaste o tuviste, bueno, quiero decirte que los discípulos al principio también, y qué bueno sería en esta noche que no te quepan dudas que Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo, te mira a los ojos y te dice, sígueme. Y todos tendremos que dar una respuesta a esto. Mirá, un poquito antes, en Mateo capítulo 4:12, del mismo texto que estamos leyendo, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habló en Capernaum, ciudad marítima. Adelanto la lectura, quiero llegar al verso 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Y qué dice Juan en el capítulo 1? Aquella luz verdadera venía y alumbraba a todo hombre. A los suyos vino, pero los suyos no la recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no es de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Es una obra espiritual. ¿Cómo le costó a Nicodemo entender esto? Juan capítulo 3, ¿te acordás aquella hermosa escena de este judío de pura cepa, fariseo? Tenía toda la religión, tenía su nacionalidad, a las cosas que se había abrazado, pero estaba entendiendo que este maestro, y se acerca y dice, Rabí, ¿sabemos qué ha pedido de Dios? Porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Y Nicodemo entra en una crisis. En una crisis como tal vez vos y yo en algún momento entramos cuando tan solamente íbamos a la iglesia siguiendo una religión. Una religión más de las tantas que podríamos encontrar en la carta, en el menú del restaurante de este mundo. Pero cuando el Hijo de Dios te mira personalmente y te dice, sígueme, eso lo cambia todo. Ahora, quiero en esta noche que pienses en esto. Siempre decimos que Jesús no nos invita a entrar en una religión, sino en una relación. Pero es tan fácil que se nos peguen los modismos de la religión, que muchas veces terminamos desviando nuestra mirada de quien realmente tiene que ser el dueño de ella, el Señor de ella, y nos quedamos con la cáscara nomás, de lo que puede llegar a transformarse simplemente en una religión. A Nicodemo esto le costó entender al principio, pero Jesús entendió que Jesús le estaba llamando también a seguirle. Mirá, quiero invitarte a que vayamos a Lucas capítulo 9. Jesús en este tiempo estaba llamando personas. Y contrariamente a lo que vos y yo pretendemos muchas veces, porque realmente el tema de las multitudes nos atrae, ¿no? Si pensás ir a un recital de música y no querés que a los tres locos saltando y cantando, las masas nos llaman a vivir una monada linda, como dice una canción, ¿no? Si vas a un estadio de fútbol a alentar por tu club, vos querés que las tribunas estén llenas. No querés los tres pecho frío, muertos, alentando que no se entiende nada. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nos pasa lo mismo. También queremos que nuestras iglesias se llenen. Gloria a Dios que así sea. Pero muchas veces tan solamente nos distraemos en los aspectos que tienen que producir el fruto de aquellos que se van acercando y nos quedamos en la cáscara o en las cosas que sigue la masa. Bueno, lo mismo le pasaba a los fariseos. Ellos entendían que las multitudes iban atrás de Jesús.
Claro, sus acciones los desacreditaban, eran sepulcros blanqueados. Y de golpe en Jerusalén está caminando en la calle un maestro que realmente habla como quien tiene autoridad. Hay algo distinto en él. Las masas lo empiezan a seguir. Lo que todos quisiéramos, que nuestras iglesias se llenen, que cuando vamos a hacer una actividad en la plaza muchos sigan. Pero veo a un Jesús que no está mareado por las masas. Él no se marea por las masas. No por eso quiere decir que tenemos que ser un pequeño pueblo muy feliz, ¿o sí? No, tampoco eso tiene que ser una verdad. Dios quiera que cada vez haya más personas que pasen de muerte a vida, que cada vez más personas se le caigan cadenas de esclavitud, de las cuales Satanás los trae presos y los tiene esclavizados y condenados a un infierno eterno. Dios quiera que realmente muchas personas y cada vez más sigan verdaderamente a Jesús y no una religión. Pero a Jesús eso no lo marea. A Jesús eso no lo marea. Dice Lucas capítulo 9, verso 37, dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Una gran multitud les salió al encuentro. Y dice el verso 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Estás seguro que querés seguirme? Señor, te seguiré a donde quieras que vaya. ¿Estás seguro que querés seguirme? Porque mirá que aún los animalitos del campo tienen su guarida y hasta las aves tienen sus nidos. Pero yo no tengo casa, no tengo dónde recostar la cabeza. Te estoy invitando a que me sigas más allá de las circunstancias, más allá de las condiciones, más allá de lo que quieras o puedas conseguir. Te estoy invitando a que dejes todo y me sigas. ¿Estás seguro que querés seguirme? Claro, sale otro más al encuentro y le dice, el verso 59, y dijo otro, Jesús le dice a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No parece una gran estrategia la de Jesús, ¿no? Para llenar iglesias. ¿No parece una gran estrategia para tener esos auditorios tremendos, llenos de luces, que a buena hora que llegan están, pero no como una prioridad, no como una necesidad? Vemos a un Jesús que realmente le interesa que las personas lo sigan. Él no estaba queriendo simplemente amontonar personas que lo arengaran, que lo aplaudieran. Jesús no vino a buscar aplausos a este mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero para eso primero vos tenés que entender, y yo tengo que entender, que somos los que estábamos perdidos. Y que Jesús vino a este mundo especial y específicamente a buscarte a vos. Él no vino simplemente para que seas un número más en una iglesia, que ocupe una silla más, o que llenes un poquito más el salón. Él vino a buscarnos porque sabe que nuestra condenación eterna no tenía remedio si el justo no moría por los injustos. Si el único que podía hacer que la justicia de Dios sea satisfecha, porque en Él no había pecado, y había vencido el pecado, y podía vencer la muerte, y porque Él vive, nosotros viviremos mañana, como cantamos. Jesús, a Él no le interesa que seas parte de una multitud. Él te mira como lo miró Mateo ese día. Y especialmente y específicamente dice, sígueme. Sígueme. Christopher Shaw, un escritor, seguramente muchos lo habrán escuchado, hay un par de libros devocionales muy interesantes que este hermano tiene. Christopher Shaw se encontró en una cumbre de pastores en Latinoamérica en un momento. Y dice que todos llegaron a la conclusión, aquellos pastores hablando, llegaron a una triste conclusión.
que dice que a pesar del crecimiento drástico que ha tenido el pueblo evangélico en todo lo que es Latinoamérica, más allá de este gran crecimiento exponencial de cantidad de personas que cada vez más se acercan y se hacen evangélicos, por decir así, dice, no vemos que la sociedad tenga un impacto tal, habiendo tantos creyentes que son sal y luz, metidos en medio de la sociedad, no vemos que las sociedades cambien. No vemos que las sociedades cambien. Entonces llegan a esta conclusión, es que tal vez hemos estado guiando poco a las personas que sean verdaderos seguidores de Jesús, a tal punto que provoquen un impacto en sus lugares de influencia. Hay muchos evangélicos, hay muchos que dicen ser cristianos, más allá de la nómina evangélica. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero vemos un mundo que cada vez se cae en pedazos. Entonces, si hay tanta sal y luz esparcida en nuestras sociedades, ¿por qué no cambia la gente si estamos allí los cristianos? Es que tal vez, lamentablemente y tristemente, muchos sigan a una religión y no estén siguiendo al maestro. Porque la religión no produce cambios. Ninguna religión, ni aún la nuestra, produce cambios en las personas. Solamente un encuentro personal con el Señor y una persona que decide seguir sus pisadas, que decide seguirle a Él, como vamos a ver en estos días, es una persona que realmente va a experimentar una transformación en su vida. Dice Mateo 16, 24, 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Otra vez Jesús diciendo palabras contundentes. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mateo, sígueme. Y a Mateo eso le costó abandonar la banca de los tributos públicos, con lo cual Roma de alguna manera lo había beneficiado. Y este hombre se enriquecía cobrando impuestos para Roma y quedándose con una buena parte para él. Y ahí vemos a ese soldado romano que dice: Mateo, ¿qué haces? Te vas a arrepentir. Pero Mateo había escuchado la voz del Señor decirle a su corazón: Mateo, sígueme. Y quiero decirte que cuando Dios te habla el corazón, cuando Dios realmente entiende que Jesús vino a buscarte personalmente, no te queda otra opción: o le seguís o no le seguís. No digo, pero yo voy a la iglesia todos los domingos. ¿Y qué tiene que ver eso con que estés siguiendo a Jesús? Por supuesto que puede ser una parte. Yo trato de ir lo más seguido. Este fin de semana no voy a estar en mi congregación, pero tratamos de estar sin duda, porque entendemos que es una buena disciplina espiritual, porque entendemos que esto agrada a Dios, pero lo hacemos no para ir a marcar tarjeta, lo hacemos porque realmente creemos que el corazón de Dios es agradado en que sus hijos se congreguen y que vivamos la familia de Dios, la familia espiritual, que nos juntemos a adorar porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo y porque honramos a Dios cuando realmente amamos su palabra, queremos escucharla, queremos aprender. Es parte de nuestro seguir a Jesús. Pero si vas simplemente para marcar tarjeta, si vas simplemente para calmar tu conciencia, si vas simplemente para que tu esposa no te moleste más, diciéndote: che, dale, cambiate y vamos a la iglesia, y vos te querés quedar a ver el partido de fútbol, lo que sea, si vas por un compromiso, quiero decirte que es pura religión, que no tiene nada que ver con seguir a Jesús. Porque el seguir a Jesús es una decisión personal y tiene un costo. En esta noche quiero hablarte del costo de seguir a Jesús. Porque somos llamados, pero ese llamado tiene un precio, hay un costo, algo vas a tener que dejar. Niéguese a sí mismo, dejar de pensar solamente en vos, en tus sueños, en aquellas cosas que querés conquistar en este mundo, en aquellos grandes planes que tenés para vos y para tu familia. No es que sean malos, no están mal, los podés vivir, siempre y cuando no compitan con los planes y los sueños que Dios tiene para tu vida, que no sean un estorbo en el camino. Niéguese a sí mismo, tome su cruz
hizo? La cruz le costó ser obediente al Padre. Padre, pasa de mí esta copa si fuera posible, mas no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y cuando Jesús te llama a seguir, te dice, tenés que tomar tu cruz. Hoy todos cargamos una cruz como un símbolo del cristianismo y también nos representa. Pero en ese momento cuando Jesús decía tome su cruz, lo único que la gente podía pensar en sus mentes, culturalmente, era un instrumento de tortura, de muerte. Los peores malhechores morían en la cruz. Nadie quería estar cerca de una cruz. En ese momento la cruz representaba tener que morir algo, y quiero decirte que si vas a seguir a Jesús, hay cosas que van a tener que morir en tu vida. Por supuesto que hay prioridades que van a tener que pasar a otro lugar, porque el que quiere seguir a Jesús tiene que tomar su cruz, si no, no hay forma de seguir a Jesús. Hay un precio que va a haber que pagar: morir al mundo, morir al pecado, seguir al Señor. Y tercero dice, y sígame. Y sígame. Hay una sola forma de seguir a alguien. Si yo te pidiera que me sigues y te vendo los ojos y no te doy la posibilidad de ver, seguramente, tal vez, escuchándome hablar a tientas, te golpearía mucho, posiblemente en la oscuridad de la noche. Querés poner nuestra mirada en Él, como lo hizo Moisés, ¿no? Se sostuvo como viendo al invisible. Y para seguir a Jesús es necesario que pongamos nuestra mirada en Él. ¿Quién es Jesús? Adonai para los hebreos, el Señor. En castellano para nosotros. En griego, Kyrios. Es el Señor, mi gran Señor. Alguien importante, alguien que tiene dominio sobre algo, alguien. Dios es el amo y el Señor majestuoso. Dios es nuestra autoridad plena. Puede ejercer su dominio, control y poder. Hermanos, hemos rebajado tanto la palabra Señor. La decimos 365 veces en una sola oración. No se nos cae en la boca, no hemos acostumbrado tanto. Sí, Señor Jesús. Y Señor Jesús te pedimos. Y Señor en este día. Y Señor. Pero dimensionamos cuando Adonai, el ungido, el Cristo, el Mesías, cuando se refiere con estos términos, se está refiriendo a un soberano, a un Señor, alguien que yo lo único que puedo hacer es o doblegar mi voluntad a Él o rechazarle. Si realmente voy a decir que Cristo es mi Señor, Él tiene autoridad plena, Él puede ejercer su dominio, su control, su poder en mi vida. Decimos, había antes que empecemos a cantar, Jesucristo es Salvador y Señor. Y es así, hermano. Jesucristo es aquel que tiene la capacidad de salvarnos. Pero Él vino a morir en la cruz para alcanzarnos a nosotros con su amor, pero para ser el Señor. Él no se va a rebajar a nada menos. Y ante un Señor, yo lo único que puedo hacer es tomar la decisión de rendirme ante Él y obedecerle o rechazarle. Cualquier otra cosa que haga distinta a esto será parte de una religión, esta o cualquier otra. Pero cuando Jesús vino a este mundo y llamaba a las personas a que le sigan, tuvieron que pagar un costo. Vi esta imagen y traje a mi mente esa canción que hace mucho que no suena tanto, de Marcos Vidal. Seguramente te acordarás, ¿no? Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Hermanos, esto fue real, es parte de la historia, está registrado.
en los circos romanos, en los coliseos romanos, antes que el cristianismo fuera instituido como religión oficial por Constantino, los cristianos eran perseguidos y eran puestos en los circos romanos para el divertimento de la gente que estaba en las tribunas. Y soltaban fieras para que los devoraran y pelearan. Y dicen que los cristianos, y si no, porque no habían negado su fe, por eso terminaban ahí. Y dicen que terminaban abrazándose entre ellos mientras eran devorados por las fieras. Es que ellos habían visto a Jesús a los ojos posiblemente. Decirle, hey, sígueme. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Hoy nos distraemos con tantas cosas que nos alejan de esa fe de entrega de aquellas primeras mujeres y hombres que siguieron a nuestro Señor. Juan 10:27 es un texto que me encanta. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, ellas me siguen. ¿Sos una oveja? ¿Sos una oveja del Señor? Jesús dice, yo conozco a mis ovejas. Ellas oyen mi voz y me siguen. Seguir a Jesús es mucho más que un estilo de vida. Es la razón de ella. Mira, yo crecí en una familia típica de Argentina de los años 70 y 80. Nací en el año 1973, tengo 52 años, así que viví en Argentina en los 70 y 80, una familia de clase media, laburadora, siempre tratando de salir a pura garra, yendo al frente. Así que tal vez lo que transmitieron mis viejos fue eso, ¿no? Siempre tratando de forjar un futuro a sus hijos. Eran buenas personas, sí, y también eran cristianos. Entonces yo crecí con ellos en una familia cristiana, entendiendo de alguna manera que parte de salir adelante era ponerme metas, forjarme un futuro, ir para adelante, generar cosas buenas, pero también entendía que sí, parte de mi vida entendía que tenía que ir a una iglesia, que tenía que buscar a Dios, que tenía que portarme relativamente bien. Entonces vino la adolescencia después y me pegó fuerte una frase, un poco tratando a algunos revolucionarios, estaba esta frase: Jesucristo es un estilo de vida, es una alternativa. Y hoy veo eso y digo, hermanos, aquellos que cuidábamos la sana doctrina, ¿por qué permitimos tal aberración? ¿Por qué entendemos que Jesús solamente es un estilo distinto de vida? Jesús es mucho más. Seguir a Jesús es mucho más que simplemente querer llevar un estilo distinto de vida. Seguir a Jesús es la razón de nuestra vida. Aquellos que siguen a Jesús deciden entregarle su corazón, rendirse. Es mucho más que simplemente querer recibir a Jesús en tu corazón, levantar tu mano y venir el domingo que viene. Seguir a Jesús es rendir mi corazón a Él. Es rendirme. Es seguirme. Decía el verso 13 de Marcos: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Quiera Dios que en estos días, a través de su palabra y por su presencia real en medio nuestro, hablando en nuestro corazón, el Espíritu Santo tomando de la palabra de Dios, aplicándola en nuestra vida, ayudándonos a comprenderla, a discernirla, a aplicarla. Dios obrando en medio de su pueblo. Quiera que cuando Jesús nos hable y nos diga, sígueme, encuentre en nosotros la actitud de Mateo, la actitud de los hijos de Alfeo,
de Zebedeo, la actitud de Pedro y Andrés, que entendiendo que el que los llamaba era el Mesías prometido que habían estado esperando tanto tiempo, como judíos. Y nosotros hoy entendiendo que quien nos llama es el Redentor del mundo, aquel que tiene poder para salvar nuestra vida, para rescatarnos y tiene poder para realmente sostener nuestra vida en toda circunstancia. Aquel que es el Adonai, el Señor, que ha querido que en vez de que nosotros lo busquemos a Él nos vino a buscar a nosotros. Como vamos a ver en estos días, le amamos a Él porque Él nos amó primero, porque Él lo hizo posible, porque Él te dio el camino, porque Él fue a la cruz, porque Él quiso amarnos, porque realmente si no fuera por Él, nosotros no tendríamos posibilidad de ser salvos, hermanos. Jesús es mucho más que un estilo de vida. Jesús es la razón para vivirla. Y todos aquellos que un día hemos de entender esta verdad, escucharemos la voz de nuestro Señor diciéndonos: hey Leo, sígueme. Cristian, voy acordándome de unos nombres, sígueme. Y seguramente que no será un seguir perfecto, hermanos. Seguramente que será un seguir con moretones, con heridas. Seguramente ensuciaremos nuestros pies en el camino más de una vez, como así lo enseñó, y que era necesario lavar los pies a través de la confesión. Seguramente que el Señor no se olvida de que somos polvo, como decía el salmista. Él no nos está invitando a una perfección, si bien nuestro anhelo tendría que ser procurarla, pero Él conoce nuestra condición. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino porque entendió que no teníamos alternativa por nosotros mismos de poder llegar a agradar a Dios, porque somos seres imperfectos, nos equivocamos, tendemos al mal. Pero eso no es excusa para que si la luz del Evangelio alumbra tu vida, no entiendas que hay una sola alternativa. Jesús se da vuelta, mira a la multitud y dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Es cada día, ¿no? Cada día la tentación golpea nuestra puerta, la tentación a hacer algo que no esté bien, que desagrade a Dios. Es cada día la alternativa que nuestro corazón se divida entre vivir los planes de Dios o simplemente vivir los míos. Es cada día esto de estar luchando entre rendir mi vida a Él o ser yo mismo el Dios de mi vida y todo lo que procure y haga sea para agradarme a mí y conquistar mi propio reino. Es cada día y seguirle. Yo crecí con otra. En esto, pues, si usted diferencia, lo respeto. A mí eso me hizo muy bien pensarlo. En esto de crecer, no entendiendo lo que era ser un discípulo plenamente. Yo crecí creyendo que uno era un cristiano. Y si tenías otro nivel de compromiso, entonces te llamabas o aspirabas a ser discípulo, ¿no? Es como que ibas haciendo, entonces estabas en el grupo adolescente y se hacía un curso discipulado. Entonces, si te prendías al curso discipulado, el otro era un cristiano normal. Yo soy un cristiano discípulo, guarda, guarda, saco chapa porque yo hago el curso discipulado. Yo estoy queriendo tener otro compromiso. Qué idea aberrante, hermanos. Una persona o es un discípulo de Jesús o simplemente no lo es. Jesús vino a buscar gente que le siga. La palabra discípulos, el concepto de discípulos es mucho anterior al nombramiento del cristianismo. Cuando Jesús está invitando a estas personas a seguirle, el cristianismo todavía no estaba ni en la mente de las personas, que algún día como corriente podría llegar a existir. Quiero decirte que Jesús vino mucho más a que seas un cristiano. Él vino a que seas un discípulo. Él vino a buscar seguidores. Y en este campamento
empezamos esta noche, al hueso, ¿no? Con un Jesús que simplemente no viene a, che, por favor, no está contando limosna, ¿eh? Él no va con las multitudes. A él no le impactan las masas. Él simplemente quiere ver corazones rendidos que deciden dar unas respuestas cuando Él los mira y le dice, sígueme. El Señor te bendiga en esta noche y en lo que reste de este tiempo, y que Él pueda encontrarnos en nosotros y en cada uno personas que están dispuestos a hacerlo. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche, porque tu palabra es contundente, Señor. Señor, te damos gracias porque un día nos amaste y decidiste venir a buscarnos. A todo aquel que cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. Señor, gracias porque no solamente viniste para que entendamos que hay una manera distinta de vivir la vida, sino para entender que vos sos la razón de vivirla. Porque eres el Señor Adonai. Señor, queremos profundizar nuestra vida en este concepto, entendiendo que tú eres el Señor y Salvador de nuestra vida. Oramos.